siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos a Especiales AUPAN. En esta oportunidad veremos la segunda parte del informe del libro Suroeste Antioqueño, un conflicto silenciado. Como lo anunciamos en el programa anterior, aquí veremos los demás hallazgos de la investigación y las conclusiones de este evento. Bienvenidos. Este periodo, más o menos desde el 97, pero se consolida entre el 2000 y el 2004, la presencia del bloque suroeste. Es impresionante los relatos que uno se encuentra con la sevicia que este grupo actuó y además cómo nace. Yo no sé para mí por qué me impactó tanto, pero lo tengo que decir. El surgimiento del bloque suroeste, Vicente Castaño estando en una finca alquilada en Barbosa o Girardota, en el norte del área metropolitana, recibe una serie de amenazas y en esa finca hay un enfrentamiento porque le quieren cobrar unas vacunas y bueno, y él decide que para proteger esa zona del norte, encargar a alias Doble Cero de que conforme un grupo paramilitar para defender ese territorio, pero que además extienda sus acciones al suroeste, a Magá, Angelópolis, Titiribí. Le da esa tarea, lo crea para esa zona, pero le dice extiéndalo hacia estos municipios, porque es que esos municipios son muy importantes, porque son municipios de paso hacia el oriente, hacia el occidente y hacia Urabá. Entonces extienda su acción y una vez constituido el bloque, así a Doble Cero le entrega esa función, ponen al frente a alias René, solo a alias René, que era además un integrante del Frente 34 de la FARC, luego se pasa a los paramilitares y solo a René se le indilgan 4.000 víctimas en el suroeste, solo a él 4.000 víctimas. Hay unos hechos muy importantes, esto lo dice en Verdad Abierta, que es una plataforma virtual que le hace seguimiento al conflicto armado, que dice que 150.000 hechos victimizantes del suroeste se le atribuyen a este grupo, ¿sí? Y que 10.000 cuerpos del suroeste fueron arrojados al río Cauca. Aquí es donde uno empieza a decir, ¿qué nos pasó? ¿Dónde estábamos? A mí todavía la piel de gallina se me pone, ¿cierto? Esto es pura barbarie. El bloque suroeste causó solo en Amagá, Angelópolis y Titiribí 504 víctimas, ¿sí? Y ellos a pesar de que empezaron en esos 3 municipios, luego se extienden a Urrao, Caramanta, Betulia, Concordia, empiezan a expandirse en todo el suroeste. Y estos hechos son muy importantes, seguramente ustedes saben muchos de estos, hubo bases paramilitares en La Pintada, en Titiribí, en Angelópolis además hubo una escuela de entrenamiento, en la vereda Caracol, en Amagá hubo paramilitar y en Bolombolo. Hay un asunto que yo al final quiero volver a decir, pero me voy a adelantar. Yo creo que Bolombolo debería ser un territorio típico para un estudio profundo de lo que pasó allá en medio del conflicto armado. La victimización de Bolombolo, yo no sé la gente de Bolombolo cómo ha logrado sobrevivir con todo lo que les pasó, con lo desalmado que fueron los actores con la población. Los hechos que nos cuentan, que nos contó la población, nosotros están mínimamente registrados aquí, porque los hechos además son atroces. Las mamás escondiendo las niñas porque el paramilitar de turno les mandaba pedir la niña de 15, 16 años a su campamento porque él la requería.
ya nos imaginaremos para qué. Así eran las cosas. Los establecimientos de venta de bienes y cosas pues de consumo eran a expensas de ellos. Ellos simplemente llevaban la boleta, las fotocopias, nos lo decían así. Nosotros sacábamos las fotocopias donde los paramilitares traían el volante para amenazar la familia que era vecina mía y nosotros le teníamos que sacar el volante a la fuerza. Y la gente en silencio toda. El silencio en el suroeste no es gratuito, la gente estuvo absolutamente amenazada, cerrada la boca, la intimidación era constante. O sea, aquí no es que la gente se quiso callar, la gente la tenían callada, ¿sí? Y ese silencio es ejemplarizante, además, para lo que estamos viviendo. Sí, Dana. Ah, es que dicen que fue, claro, es que dicen que en un momento empezó como el bloque metro y se extiende, sí. Ah, exacto, claro, doble, sí. Ajá, ajá. Sí. Claro, acuérdese, en Vicente Castaño, el bloque metro en área metropolitana, y él extenderlo al suroeste, y aquí se le conoce también como bloque metro, pero hay unas personas que lo registraban que el bloque metro en el suroeste, sí. ¿Tiene algún registro de cuando habla de base paramilitar en la pintada? Lo que dice la gente es que aquí hubo presencia permanente de paramilitares controlando el territorio. Bueno, el respaldo, lo que se ha dicho en este territorio es que el respaldo del bloque suroeste fue un respaldo político y económico, en algunos casos forzado y en otros casos voluntario, ¿sí? Y el respaldo fue de toda esta gente. Se habla que el ejército, el bloque suroeste tuvo respaldo del ejército, de la policía, ya vimos hechos y cifras, de alcaldes del territorio, del narcotráfico, además que los financió, de los políticos de la región, de funcionarios públicos, de empresarios, de terratenientes. Y repito, unos fueron voluntarios y otros fueron respaldo por la fuerza, financiación por la fuerza también. ¿Sí? Ese grupo suroeste, de pronto ya había dicho algunas cosas, realizó cobros de vacunas. Ah, bueno, dale, si nos cuenta. Porque si lo quieren hacer aquí, vale. Sí, vale. No. Bueno, decíamos que ellos hacían cobro de vacunas sobre rutas de narcotráfico ruta básicamente hacia el Chocó, cobro de impuestos a ladrilleras y otras empresas. Hubo empresas vacunadas expresamente por el grupo suroeste, por el bloque suroeste, pero hubo empresas financiadoras, eso está registrado, que le entregaban dinero al bloque suroeste para que los cuidara, ¿sí? Y cobro de fletes a volqueteros. Los volqueteros que sacaban el carbón de las minas eran vacunados para dejarlos transitar. Esto es impresionante, ¿cierto? Porque es precisamente la connivencia de actores muy importantes en el territorio respaldando esta propuesta que causó tanto daño, tanto sufrimiento. Mauricio ayer me dijo, habla de las causas y los afrontamientos. Nosotros registramos varias causas y estos son solo titulares, están desarrolladas en el informe. Nosotros pensamos, y lo dijo la gente, está evidenciado además en los datos que aparecen en la presentación en el contexto del suroeste.
los datos de pobreza, por ejemplo, de ciertas condiciones sociales y del abandono del Estado. Pero eso es una parte, pero la otra parte el abandono del Estado que permitió que pasara lo que pasó, ¿cierto? Y que connivió en algunos casos. Entonces, la otra causa es la búsqueda de la seguridad, ¿cierto? Ya lo dijimos, la desigualdad social, unos con mucho y otros con poco, la explotación del campesinado también ahí con ellos, las condiciones laborales siempre del campesinado en este país y en el territorio, que son condiciones que no se favorecen con lo que el campesinado hace por este país, la resolución violenta de los conflictos que nos llevó a eso, pues a que le pagáramos a otros para que eso nos solucionara por una vía, la vía de las armas, los conflictos que tenemos. La satanización de las reivindicaciones sociales, ¿recuerdan? Todos los grupos que surgieron reivindicando condiciones mejores de vida, esos que anunciábamos al principio, ¿cierto? Fueron atacados, perseguidos, muchas personas asesinadas porque había una satanización. En este país, lastimosamente, quienes defienden los derechos, quienes alzan un poquito la voz, generalmente son doblemente mirados, ¿cierto? Y perseguidos y eso. La limpieza social como estrategia de seguridad, ya lo dijimos, esa fue la estrategia, la limpieza social. La precaria cultura democrática y formación ciudadana, o sea, eso de entender que es que los problemas se resuelven por las vías pacíficas, hablando, conversando, ¿cierto? Que el conflicto atravesó la democracia del suroeste como de muchos territorios, ¿cierto? La compra de votos, la intimidación por parte de los actores armados en épocas de elecciones, eso está ahí. Y tuvo unos efectos, están registrados en lo social, lo cultural, lo político, que pasa por los asuntos de la democracia, en lo ambiental también, en lo poblacional, a los indígenas, hay datos de indígenas asesinados, victimizados y de población afro. También hubo efectos en el asunto de género, cómo afectó de una forma particular el conflicto a las mujeres, por ejemplo, qué pasó con las mujeres solas que se quedaron afrontando la familia, porque fueron asesinados sus esposos, los hijos que respondían por la familia, ¿cierto? Y lo generacional, ¿sí? Sobre los jóvenes hubo un impacto bastante importante. Sí, dale, Hernán. Sí, exacto, lo cultural, claro, a veces la resignación, ¿cierto? A mí me gusta tratar eso como con mucho cuidado porque sé lo intimidada que estaba la gente, porque yo creo que no se trata de una cosa de resignación, pero eso está en la cultura. La cultura determina, por ejemplo, que muchas víctimas se terminen sintiendo culpables de lo que pasó. Porque yo no hice, porque yo debí de haber hecho, porque es que si yo lo era, es que esto nos lo mandó mi Dios, ¿cierto? Cosas de esas. Y los afrontamientos, aquí hay un reconocimiento muy importante, extenso en el libro, sobre cómo la gente a través de la organización social, el trabajo colectivo, las prácticas comunitarias, culturales, artísticas, y le hicieron frente a todo esto que pasó. O sea, ese asunto de la resiliencia en el suroeste es posible evidenciarlo. Lo institucional también, la institucionalidad, y están reportadas los programas de las alcaldías municipales que ayudaron a hacerle frente a esto, ¿cierto? Una vez la confrontación se disminuyó, cesó, ¿cierto? Lo institucional, las casas de la cultura, el papel de las casas de la cultura tan importante, lo comunicativo, la DIER y su emisora son ejemplo de eso, por ejemplo, y todos ustedes, de todo lo que han hecho a través de las comunicaciones para dar un respiro a la gente, el liderazgo democrático, no violento y comprometido con la paz de miles de líderes de este territorio que con ciudadanía lo sabe, y el Centro de Fe y Cultura, porque hemos trabajado en este territorio, porque sabemos los dispuestos que han estado siempre a
a todo esto. Nos vamos acercando al final, conclusiones y recomendaciones, y pasamos al diálogo con ustedes. Las conclusiones, y nosotros decimos de una vez que una cosa con la que nos encontramos y que podemos concluir es que este conflicto fue un conflicto endémico de mediana intensidad, selectivo y a cuentagotas. Y está descrito por qué encontramos hechos. Es endémico porque se prolongó por varias décadas, porque se repite con frecuencia, con matices y variaciones, y se renueva. Y un ejemplo es lo que está pasando hoy, ¿cierto? No deja rincón sin afectar, no hubo rincón del suroeste sin afectar. Hay una cosa, no se han cerrado las heridas, hay mucha gente todavía sufriendo, llorando por lo que le pasó, sin poderlo decir, sin poderlo contar. Y aparecen otros conflictos, y perviven coletazos que dificultan la convivencia, como lo que vemos. De mediana intensidad es porque en el libro aparece, no hubo grandes logísticas ni aparatos de guerra, como por ejemplo en el oriente antioqueño, donde la confrontación armada entre los grupos fue permanente, porque allá los actores se disputaban el territorio, estaban todos juntos. Aquí vemos que la ocupación del territorio fue distinta por los actores armados. Entonces, no hubo grandes logísticas ni aparatos de guerra. Y está después lo que usted dice, dicho no fue guerra de posiciones, por ejemplo. Eso también, ¿sí? Acuérdese, en tránsito, ¿cierto? Y en ciertos lugares específicos, presencia de los paramilitares. Ni grandes destacamentos de combate, ¿sí? Nosotros, con ciudadanía, cuando visitaba las veredas del oriente antioqueño, nosotros nos encontrábamos con la guerrilla. A mí me tocó, yendo a Nariño, retén de 7 actores armados, más bien 7 retenes, y cada uno de actores diferentes o que se repetían. Nos paraba el ejército, nos paraba la policía, nos paraba el ELN y nos paraban los paramilitares. Y a veces nos paraban unos que no sabíamos quién eran. Así, yendo de Medellín a Nariño, ¿cierto? Los actores estaban allá en el territorio actuando. El suroeste es distinto, ¿sí? No grandes logísticas, no grandes destacamentos y no guerra de posiciones. Exactamente, sí. Porque en otros territorios podríamos decir que en el oriente antioqueño y en el Urabá antioqueño fue de alta intensidad. Aquí de mediana, oriente y Urabá. Y esto, la diferencia con suroeste es esta. Esto fue lo que pasó en el suroeste. No grandes logísticas, no grandes destacamentos, sino guerra de posiciones, ¿sí? Bueno, y selectivo y a cuentagotas, porque no masacres numerosas, recuerden, lo dijimos, muchas masacres, pero en esas masacres no murieron tanta gente como en otros territorios donde en una masacre podían matar entre 7 y 15 personas, ¿cierto? No frecuentes tomas de pueblos. Aquí yo les mencioné 2, Urrao y Concordia, no recuerdo más, no soy capaz de retener todo el informe en la cabeza, es difícil. El accionar fue selectivo, social y políticamente justificado. Esto nos lo dijeron no solamente los líderes de la región, nos lo dijeron los académicos, los que han estudiado este territorio, social y legítimamente justificado, porque hubo gente empeñada en que hubiera un ejército que los respaldara, que los amparara, que los defendiera, ¿cierto? Además, porque aparece una cosa, pero no me voy a adelantar ahorita que va a aparecer, las cooperativas de vigilancia privada también, entonces hicieron eso, hicieron presencia en esa secuencia, grupos, cooperativas, paramilitares y la estrategia, la limpieza. Conflicto armado silenciado. Esto nos llevó a nosotros a poner el título al informe. Es la subregión donde menos organizaciones de víctimas hay,
menos investigaciones o documentos del conflicto, menos denuncias y menos reconocimiento de la verdad. Con Ciudadanía trató al inicio, estando esto duro, de traer programas para víctimas, de impulsar la organización de las víctimas, y la gente decía no. Mientras que en el suroeste, en el 2000 ya estaban haciendo la aproviacia. Aquí, en el oriente, aquí fue dificilísimo crear la organización subregional de víctimas del suroeste, fue dificilísimo. En 2019, es que ya no me acuerdo dónde estará, hubo líderes diciendo, oiga, víctimas del suroeste, organícese. Dio mucha lidia que las víctimas decidieran organizar. Para Ley de Justicia y Paz, en el 2005, era la lucha. Las víctimas del suroeste no quieren saber, no, aquí no pasó nada, váyanse de aquí, no hablemos de eso. El 80% esto lo dice Verdad Abierta, el 80% de los medios de comunicación del país no registraron de manera importante los hechos que pasaron en el suroeste en la época del informe, y solo el 3.4% de las víctimas. A 2009, 4 años después de Ley de Justicia y Paz, habían realizado denuncias ante la Fiscalía. Solo el 3.4% de la población víctima de este territorio. Hay otros hechos que dicen que configuran eso del silenciamiento. René no estuvo en la desmovilización del bloque suroeste y negó su participación en él. Solo en el 2019 se realizó la primera sentencia de justicia y paz, de la Ley de Justicia y Paz, en el 2019 contra un alias Cindy, ¿sí?, que era del bloque suroeste. Se dice, lo evidencian quienes consultamos 24 entrevistas, no solamente con la gente que participó en el taller, incluso con la gente que participó en el taller de las entrevistas pueden ser ¿cuántos? 3, yo no sé cuántos, Daladier fue uno, hay uno, pero la gente, académicos, empresarios, familias terratenientes de la región daban cuenta de esto, que las instituciones del Estado, las organizaciones sociales conocedoras se silenciaron, que aparecía como un acuerdo tácito para callar, para decir aquí no pasa nada. Hay una cosa, además del miedo, por vergüenza y por la estigmatización y señalamiento que podía haber sobre las familias, ¿sí?, decir que un hijo fue asesinado o por guerrillero o por prostituta o por esto o por lo otro, ¿sí?, por consumidor también, ¿cierto? Entonces la gente no denunciaba por eso y se silenciaba, temor a perder la imagen de suroeste, un remanso de paz. Esa es una imagen, es que eso ha sido un remanso de paz. Todo el trabajo de la Federación de Cafeteros, todo lo que ha pasado, estas tierras tan hermosas, ¿cierto? Todo lo que la infraestructura en las zonas rurales, de las escuelas, eso da una imagen es que es la región cafetera por excelencia de Antioquia y muy importante en el país, con grandes producciones, exportaciones de café y de todo, y que estuviera pasando esto, un acuerdo tácito para decir aquí no pasa nada, porque además los municipios turísticos preferían callar. No dijo nada para tratar de recomponer la situación. No aceptó ni siquiera una entrevista con nosotros. ¿Quién, Mauro? La Federación. Ah, sí. No, hay mucho silenciamiento. El miedo, el temor y el miedo por las retaliaciones de los grupos armados, ya lo dijimos, ¿sí? Y el bloque suroeste se desmovilizó en el 2005 y solo hasta el 2009, al 2009 no había ningún postulado a Justicia y Paz, ninguno de ellos. ¿Qué significa que no había ningún postulado? Que estando en Justicia y Paz, acogidos por Justicia y Paz, presentan declaración y rinden declaración para acogerse a la ley.
y a los beneficios de la ley. Y esos beneficios de la ley tenían que ver primero con, pues, declarar lo que había pasado, ¿cierto? Reconocer lo que había pasado. Conclusiones. Esta es otra conclusión. La tercera, 4 factores que favorecieron la confrontación armada. Hemos dicho algunas cosas ya en términos de conclusión, la justificación del uso de la fuerza, de la violencia para resolver los conflictos, el narcotráfico y su incidencia en el funcionamiento de la sociedad. Recuerden el tránsito, ¿sí?, hacia otras zonas del país, el bloque suroeste financiado por el narcotráfico. El narcotráfico todo lo compra. ¿Qué no compra el narcotráfico? La desinstitucionalización y la cooptación criminal del Estado, o sea, las alcaldías, los funcionarios públicos presionados por los grupos para ciertos asuntos de contrataciones, de obras. Bueno, la desconfianza y la baja participación ciudadana en los asuntos públicos. Esa es otra. Y esa se junta la sustitución de la soberanía del Estado. Es que la seguridad se le dejó en manos de los privados. El Estado se desdibujó en sus funciones. La creencia de quien tiene las armas tiene el poder se instaló, y eso lo dice la gente. Además de que lo usaron los actores armados, lo decía, ellos tenían las armas. Ellos tenían el poder, estábamos inermes, ¿cierto? Esa organización de los ejércitos privados, la limpieza social como estrategia de seguridad, bueno, el miedo, la desprotección y la desconfianza como forma de cuidado preventivo. La gente se volvió desconfiada. ¿No? ¿En quién confiamos? Bueno, otra, el impacto psicosocial, esto es muy importante, la afectación de las que yo le decía, la gente sigue afectada. Nosotros tuvimos gente que después de 15 años seguía llorando a sus víctimas, ¿sí? Hay miedo, en este momento nosotros tenemos un trabajo de apoyo psicosocial en el territorio y estamos convocando nuevamente a las personas que hacen ese trabajo y la gente tiene miedo, eso se quedó instalado. Es que la violencia no se ha ido, la guerra sigue en el territorio. Tenemos miedo de volvernos a organizar, las pandemias nos tienen resguardaditos en la casa, ¿cierto? Y eso se quedó instalado, el miedo. Hay un anhelo de paz en este territorio también, eso es cierto y nosotros lo comprobamos con este trabajo, ¿sí? Pensamos, es muy importante que se requieren procesos de reparación en el suroeste, reparación individual, reparación colectiva, Bolombolo, yo creo que yo estoy traumatizada con Bolombolo. Bolombolo debería ser un territorio de reparación colectiva por lo que sufrió. Y es necesario sembrar la paz y no olvidar y no volver a silenciar. Este trabajo tiene que ser un trabajo, lo que pasó, ejemplarizante para lo que está pasando ahora. Hay que buscar cómo lo decimos, cómo se hace público, cómo se evidencia, cómo nos rodeamos como sociedad civil, ¿sí? Para decir que esto que está pasando no puede ser la repetición de eso que ya pasó y no nos puede seguir causando tanto dolor. Ahí ustedes tienen un papel, ahí ustedes tienen, a Mauricio les decía, ¿qué vamos a hacer con esto, con esta información? La resistencia civil o la confrontación armada. No, se me olvidó corregir, que es la resistencia civil. A la confrontación armada, sí. Eso que decíamos, nosotros comprobamos y es una conclusión, la ciudadanía desarrolló diversas estrategias para afrontar lo que venía pasando, ¿cierto? Y ahí se configuraron todo eso que les decía, todos esos espacios de participación, todos los programas, todos los proyectos. Bueno, ya voy a terminar. Las recomendaciones son estas. Hay unas generales para la sociedad civil que tienen que ver con el cambio de cultura. Tenemos que trabajar en el suroeste antioqueño desde todos los espacios de socialización para un cambio de cultura que permita desmontar, por ejemplo, esa cosa de que es que el que tiene el poder tiene las armas y por lo tanto yo me quedo callado y nada más pasa, ¿cierto? La otra, que es que
Los conflictos se resuelven por la vía violenta y eso lo aprendemos afuera, lo aprendemos en la casa y lo reproducimos en la casa y afuera. Las formas de violencia, de educar a los niños, las formas de violencia violentas con que señalamos a los jóvenes, las formas como resolvemos los conflictos también allá afuera, la sociedad cómo enfrenta, la sociedad debería aprender a qué es el Estado y demandar al Estado la protección de la vida, de la integridad y no a los privados. No a los privados, eso lo tendríamos que aprender en un cambio cultural, ¿sí? Porque es que si le entregamos a las manos privadas nuestra protección, ya sabemos lo que nos pasó, ¿cierto? Bueno, hay que hacer un trabajo por el reconocimiento de la dignidad humana, hay que aprovechar la institucionalidad del acuerdo de paz, el sistema integral. Ahí eso es muy importante, eso no fue cualquier cosa lo que pasó. Las cifras lo evidencian, la disminución de las muertes a raíz de los asesinatos a causa del conflicto armado que cesaron cuando se hace el acuerdo de paz con las FARC es evidente y eso está registrado. Lo que pasa es que estamos tan ideologizados que no somos capaces de verlos. Hay que reconocer que el acuerdo de paz es una oportunidad para esta sociedad, para hacer justicia, para hacer verdad y para trabajar por la no repetición. Frenar la dinámica de la violencia, pensar que las víctimas deben estar en el centro de las acciones de la institucionalidad y la sociedad y aprender de su resiliencia. Si una sociedad puede aprender algo es de las víctimas que en este momento lograron a través de la resiliencia hacerle frente a esto. Yo me quito el sombrero frente a víctimas que han logrado salir de lo que lograron salir. Victimización de familias enteras, con todos los tipos de victimización, con hijos en un bando y en otro. Y han logrado pararse y decir, aquí estamos. Y son las que en medio de la pandemia, solas, a veces sin marido, están al frente de recuperar esta sociedad. La sociedad tiene que aprender de la resiliencia de las víctimas. Y una recomendación, entender que todos somos responsables de esto que pase, algún grado de responsabilidad tenemos. Esas responsabilidades son diferentes y con diferentes obligaciones de responder sobre ello. Para la institucionalidad pública deberíamos trabajar porque la institucionalidad pública reconozca el sentido precisamente de lo público, ¿sí? Y del ejercicio del poder para proteger a la ciudadanía. Lo público es lo de todos, para todos, no para los privados, ¿sí? Hacer mejores y más buenos servidores públicos y trabajar por generar confianza desde cada funcionario público, ¿sí? Desde los profesores, desde el ejército, la policía, desde los trabajadores de las administraciones municipales, los alcaldes, hay que recuperar la confianza. Desarrollar acciones articuladas y alianzas interadministrativas, ¿sí? En los municipios, con otros municipios, fortalecer las organizaciones sociales, las organizaciones de víctimas, reconocer su trabajo por la paz y la resistencia que han hecho las organizaciones, fortalecer las expresiones artísticas y lo cultural. Las expresiones artísticas y lo cultural nos salva, si algo nos salva en la vida es la cultura, el arte. A eso hay que recurrir, eso es una alternativa para los jóvenes. Hay que crear enganches de los jóvenes con la vida. Los jóvenes se han desenganchado de la vida y se han enganchado a una pantalla del teléfono porque no hay más alternativas. O al menos si las hay no se las mostramos y no los convocamos suficientemente. Entonces hay que hacer eso. Hay que facilitar el control social. Estamos hablando de la institucionalidad pública. La institucionalidad pública tiene que reconocer que un valor de la democracia son los pesos y los contrapesos, que es necesario permitir que haya control social y
poder fortalecer las rendiciones de cuentas y todas esas cosas. Hay que divulgar la historia del conflicto desde el sistema educativo, fortalecer las organizaciones de justicia, esta es muy más general para la institucionalidad pública en Colombia, fortalecer el trabajo psicosocial con las víctimas y con los excombatientes. Los excombatientes también, perdonen la expresión, también están rayados, también salieron enfermos. Es que yo no creo que pueda tener salud mental un sujeto que asesinó de su comunidad yo no sé cuántas personas o que cometió los hechos atroces. También hay que trabajar por la recuperación de la salud mental de los excombatientes, y para eso hay programas del Estado y de las organizaciones sociales, y trabajar por todo esto. Yo la bajé, esta Mauro, generar condiciones de no repetición, estaba por allá arriba. Yo dije, no, es que si hacemos esto con las otras, podremos generar condiciones de no repetición. Eso sí lo garantizaría. Para las organizaciones de la sociedad civil, nosotros pensamos que los gremios, voy a resumir las organizaciones sociales y comunitarias y la iglesia y las iglesias tienen una función muy importante que cumplir en estos momentos, en este contexto nacional, y es armar su propio relato. Nosotros decimos que esto es una aproximación a lo que pasó. Aquí faltan todavía muchas voces. La iglesia tiene un relato, Mauro lo acaba de decir, tiene un relato sobre lo que pasó, ¿sí? Las organizaciones sociales y comunitarias tienen otro, además tienen la misión de desarrollar acciones de no violencia y de generarlas. Y lo mismo los gremios tienen un relato, porque muchos de ellos estuvieron cerca de ciertos sectores generadores de violencia. Ellos deberían contar también la verdad. Voy a terminar ya, casi. Ah, me faltó una, ya. Para el mundo académico. Ah, sí, para el mundo académico. Nosotros encontramos unos temas, yo cada rato pienso en otros más que me surgen. Vuelvo y lo digo, Bolombolo, por ejemplo. Con Hernán veníamos hablando de otros, ¿cierto? Ahorita Hernán nos contás. La configuración geográfica, es muy importante pensar en la configuración geográfica del suroeste, estudiar sus fortalezas y sus retos. Si Bolombolo está, o sea, ¿por qué Bolombolo aparte si no? Yo lo digo por tuvo base paramilitar, los hechos, uno de los datos no están asentados en el informe de Venecia. Bolombolo fue considerado aparte, porque Bolombolo tuvo participación de personas que contaron y quisieron contar su relato ahí, ¿cierto? Y no aparece todo. Lo que nosotros logramos escuchar de Bolombolo y la gente muy afectada, muy afectada. Pero bueno, es la configuración geográfica del suroeste, las fortalezas y los retos que tiene esta configuración por todas las grandes obras de infraestructura que vienen, por la comunicación estratégica que tiene con otros territorios, la configuración de la riqueza, cómo se ha generado esa riqueza y la apropiación que se ha hecho de ella, por ejemplo, la participación que este territorio tiene en el Producto Interno Bruto con ciertos productos muy específicos como el café, y eso qué significa, y esos recursos dónde están y para dónde se van, y qué se hace, qué se invierte en el territorio, las condiciones de la población económicamente activa, poner el campo aquí en esta variable es muy importante, el campesinado trabajador, las órdenes y estructuras de poder que se dan en la democracia electoral, en el abstencionismo, en el papel de las elecciones en el territorio, esas dinámicas de producción que tienen que ver con el flujo del microtráfico y otras economías ilegales, hacer un trabajo de los rasgos culturales identitarios del suroeste, porque hay datos, hay rasgos identitarios de esta población, pero hay rasgos que cambiaron también por la presencia de la violencia, ¿sí?
Las órdenes de las relaciones sociales, cómo se relaciona la gente en el suroeste, las características de las formas organizativas, aquí, cómo es que se organiza la gente, ¿sí? Qué tipo de organizaciones tienen, qué movimientos sociales hay. Aquí hay unas cosas muy importantes, el COA, por ejemplo, un grupo ambientalista de la región muy importante que ha desarrollado formas de expresión muy importantes para la protección del territorio. Aquí hay una experiencia muy rica que fue la Asamblea Constituyente de Tarso, por ejemplo. Cuando yo enuncio estas cosas recuerdo cosas que están ahí, pero eso habla de los movimientos sociales y las agendas de desarrollo de la subregión. Aquí hay un movimiento muy importante, un grupo que es el del líder del suroeste, ¿cómo se llama? El encuentro de dirigentes del suroeste. ¿Qué ha pasado con eso? Ese encuentro cada año, todavía es cada año. ¿Qué hace, qué produce, qué perspectivas, cómo orienta esta región? ¿Eso para qué le ha servido a la región? Eso es muy importante poderlo documentar. Ay, juepucha, no me invite. Yo quería señalar estas fuentes bibliográficas, decirles que esto no sale, esto no nos lo inventamos, ni con Daladier y los 40 y pico más de personas que participaron en los talleres, ni Mauricio y yo. Esto sale de fuentes con unas cosas que yo estoy de acuerdo, precisar cada vez más, volver a revisar, etcétera, etcétera, pero esto es el Centro de Investigaciones Educación Popular de CINEP, fue altamente consultado. La Unidad de Atención Integral a las Víctimas, las cifras, la mayoría de cifras presentadas salen de ahí, de la UARI y del Registro Único de Víctimas, del CNRR, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, notas de prensa, Asociación de Mujeres del Suroeste, que da y reporta datos del subregistro, por ejemplo, el portal Verdad Abierta, se lo recomiendo, cuando quieran documentarse, datearse, le hacen seguimiento al conflicto armado en el país y tienen datos, documentos específicos sobre territorios específicos. Hay uno actualizado del año pasado sobre lo que está pasando en este momento, el copamiento del suroeste por bandas criminales de narcotráfico. Es un artículo muy importante, les recomiendo Verdad Abierta. Documentos institucionales, hay documentos de las instituciones, ¿cierto? De varias, de la gobernación de Antioquia, de varias, que tienen documentos que dicen cosas sobre el suroeste. Hay algunas monografías, hay libros que tienen reseñas, hay sentencias judiciales de esos actores que han sido investigados, sentenciados, documentos y estudios sobre temas específicos relacionados con el suroeste. Hay varias cosas, documentos que uno se encuentra. Y esto está documentado también en las entrevistas, 24 entrevistas que realizamos, las relatorías de los talleres con los participantes, las notas personales, ahí dice personales, pero es personales de los líderes. Y yo quiero ahí hacer un reconocimiento muy, muy grande. Los líderes en el suroeste han escrito y trajeron a los talleres los cuadernitos de las notas que ellos han tomado de lo que significó el conflicto para ellos y registran hechos, es que en tal vereda, es que en tal puente, es que en tal corregimiento. Hay gente que tiene los cuadernos, gente que tiene recortes de prensa y los trajeron al taller para evidenciar cosas. Eso fue un aporte muy grande de ellos. Y la voz de diferentes personas en talleres y conversatorios. En esto nos basamos para poderles contar esto del día de hoy y nosotros hacemos un reconocimiento, agradecimiento y reconocimiento a los líderes. Daladier, yo quiero que tú la leas, este reconocimiento al final. Los líderes y lideresas de los diferentes municipios del suroeste antioqueño que participaron de manera cualificada, honesta y comprometida en la elaboración de este informe, a ellos y ellas que se permitieron en muchas ocasiones revivir el sufrimiento y las secuelas dejadas por el conflicto en sus cuerpos, en sus psiquis y en su humanidad.
alzar la voz en medio de un conflicto silenciado por el miedo y la sinrazón. Asimismo, nuestro reconocimiento a las personas entrevistadas, quienes con su palabra y su reflexión nos ayudaron a comprender el complejo entramado de contextos, hechos, situaciones y actores que configuraron el escenario del conflicto en la subregión. Estamos convencidos que ellas y ellos, al igual que nosotros, albergan el deseo profundo y la esperanza de que los horrores vividos no se vuelvan a repetir y que la verdad, como la primavera, siempre renazca en el sur. Siempre renazca en el sur. Bueno, muchas gracias. Este es el informe entonces. Bien, Gloria. Así finalizó la presentación de este libro, que será entregado a la Comisión de la Verdad para seguirle aportando a la construcción de la memoria histórica en el territorio. En esta oportunidad, el conflicto armado en el suroeste del departamento. Nos vemos en una próxima entrega de Especiales Aupán. Aupán, la televisión de los andinos.